Vamos a ver, profesor Briseño. Yo le voy a mandar la invitación que pide entrar en la sala, que se sume a la sala sencillamente, porque usted me está oyendo. Esto. También hay que considerar que el profe tiene sus años, ¿no? Y la tecnología no le es muy. No usa Twitter, no usa Facebook por cuestiones de seguridad. Y el Instagram lo tiene para ver noticias y cosas así, ¿no? Eh, pero si lo hemos logrado, pasó lo mismo con Monaldi y finalmente conectamos. Vamos a ver si ahora con el profe Briseño eh, logramos conectar. Aquí está, vamos a ver. Esta mañana lo hicimos y se lo tomó muy bien. Bueno, no nos podemos conectar. Vamos a tener que, que reagendar esta cita o algo así, porque estamos haciendo todo. Aquí está. El profe me dice que me escuche y me ve bien, pero Instagram me dice que Roberto Grecia León no puede unirse. Yo transmitir con, y él debería aparecer en pantalla. Aquí tenemos al profe. Al fin, Alejandro. Profe, bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, Un privilegio de aquella entrevista sobre José Gregorio Hernández para mi tesis de grado que me concedió. Ya usted estaba con el Laxo y entonces lo sigo y con gran respeto y con gran admiración, de verdad. Esto para mí es un honor y para la máscara un privilegio que usted nos conceda la primicia de su nueva obra. Le comento que lo que se conversa en esta entrevista va a ser transcrito y va a ser publicado en el portal Banca y Negocios, ¿no? con gusto. Entonces, bueno, el libro se llama Gramática Social de la Violencia. Gramática Social de la Violencia, ¿no? Yo les comentaba antes que el profe es el único sociólogo que ha sido admitido en la Academia Latinoamericana de Ciencias, que suele estar integrada por médicos, por biólogos, por químicos, en fin. De manera que su nivel de refinamiento intelectual a la hora de redactar, de pararse frente a un problema social, es grueso, ¿no? Es profundo. Yo estuve el fin de semana dándome cabezazo contra el libro y tengo un cuestionario que espero que me funcione, ¿no? Estoy apostando por el reporterismo más que por la academia. Pero
vamos a comenzar, profesor, por una idea sutil. El libro ha dedicado sencillamente a Virginia. Si no soy imprudente, ¿quién es Virginia? Mi esposa. Es mi esposa. La madre Vive. de mi hija. Vive. Sí, es mi esposa. Y bueno, el libro está dedicado a ellos porque gran parte del libro fue redactado durante la pandemia, parte de las investigaciones, el procesamiento. Y al igual que todos estábamos bastante aislados, ¿no? Y Claro. una compañera, una familia que me acompaña en el trabajo este de la ciencia, de la investigación y de la escritura, que es un trabajo muy lleno de gente, ¿no? Pero al mismo tiempo muy solitario, bueno, como sucede con la escritura y con la ciencia. Entonces, es un reconocimiento por su acompañamiento y su comprensión ante esta cabeza dura dedicada a la ciencia y a la investigación. Qué bello. Bueno, una pregunta de Kinder. ¿Qué es la gramática social de la violencia? La gramática son las reglas que ordenan. Normalmente uno entiende la gramática como las reglas que ordenan la comunicación, el lenguaje. Y la gramática es una forma de ordenar también el comportamiento. Entonces, cuando hablamos de gramática social, hablamos de aquellos elementos que ordenan el comportamiento y el comportamiento social. ¿Y qué es lo que ordena? Ordena lo que es correcto, ordena lo que está prohibido en la sociedad, ordena lo que es ni recomendado, ni sugerido, ni prescrito, pero tampoco está prohibido, que queda como en el medio, ¿no? Puede hacerse, pero no es obligatorio hacerlo, y si lo haces, no está prohibido y por lo tanto no tiene castigos. Entonces la gramática... En ese sentido, hay dos conceptos claves, norma y regla. Son normas, son las reglas sociales. La gramática social son las reglas sociales, las normas sociales que ordenan la vida social y que permiten crear expectativas. Es decir, permiten que el otro, los otros, sepan lo que uno va a hacer y sepan atenerse a lo que uno va a hacer. Y esas son cosas básicas del funcionamiento de la sociedad que a veces parecen ignorarse, ¿no? Cuando uno tiene un semáforo, uno tiene unas reglas y uno aprende a manejar con esas reglas. En lo verde, usted puede pasar, en lo rojo no puede pasar y en lo amarillo tenga cuidado, ¿no? Puede pasar si está en el medio, mejor frena, ¿verdad? ¿No? Bueno, eso mismo funciona en toda la sociedad. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que si uno cree en las reglas del semáforo, tiene verde y avanza. Si uno no cree mucho en las reglas del semáforo, como suele ocurrir en nuestras ciudades y en muchas otras, ¿no? Entonces, uno tiene verde y no avanza rápido. Tiene que mirar para los dos lados. Cuento, o sea, pero mi conexión se fue por un momento, profesor, se congeló la imagen. No sé dónde me quedé, Alejandro, pero cuando la gente ve un semáforo, cuando tenemos que el otro cumpla las reglas, porque lo importante de las reglas no solamente es que uno lo cumpla, sino que el otro los cumpla también. Y ahí se genera entonces lo que
lo que se llama en sociología y lo que se llama en economía instituciones. Bueno, fue el gran trabajo de Douglas North, el premio Nobel de Economía, fue justamente ver cómo eso determinaba la actividad económica. Es un concepto sociológico, ¿no? Ahora, ¿qué sucede, ¿no?, cuando alguien no cree en la validez de esas normas? Es decir, cuando no cree que el otro va a cumplir, no cree que en rojo o que en verde el otro va a cumplir, y entonces sale y no tiene que ver para los dos lados, para ver si verdaderamente el otro lo va a cumplir o no, porque no tiene certeza que el otro va a cumplir la norma. Eso en sociología, Ahora, las expectativas, y las normas permiten una estabilización de las expectativas. Dime, Alejandro. sí. Ahora, la obra consta de 4 bloques, profesor, conceptuales. ¿Puede decirme a qué se refiere cada uno de ellos? Sí, claro. Como te decía, el libro se llama Gramática Social de la Violencia, porque la tesis central del libro es que uno a veces se imagina a los delincuentes como seres extraños, anómalas, y al mundo criminal como una cosa absolutamente anómala y perversa. Y resulta que el comportamiento criminal es similar, ¿no? Solo que utiliza el mal, ¿no? Para el mal, para el delito. Pero funciona. Entonces, ¿qué es la tesis del libro? La tesis del libro busca comprender cómo funcionan el pensamiento criminal, cómo funciona y cómo eso se impacta en la sociedad. Y cómo es importante conocer esa dinámica, esa gramática social de la violencia para poder controlarla. Entonces el libro está dividido en 4 partes. La primera se llama Crimen organizado y gobernanza criminal. ¿Qué es lo que intenta mostrar allí? Cómo los criminales logran gobernar, ¿no?, zonas amplísimas de un territorio, imponiendo sus normas y sus reglas. Sí. Yo cuento la historia de estando en la frontera con Colombia, ¿no?, cómo, bueno, la guerrilla que dominaba esa zona impedía, ¿no?, que las personas, ¿no?, hicieran peleas en los bares. Y al que hacía una pelea en un bar, lo mataban y lo metían preso, ¿no? O como en Brasil, ¿no?, se imponen las normas y el grupo criminal que gobierna una determinada favela es la que se encarga de proteger a las mujeres de la violencia de los maridos celosos o de los maridos. Entonces empiezan a cumplir, empiezan a generar una gobernanza, ¿no?, y un dominio. Claro. Pero las reglas y el funcionamiento que eso tiene es similar al que tiene el Estado o al que tiene la sociedad. Solo que lo hacen los criminales. Justamente, profesor, el prólogo usted relata como una favela de Brasil que le estaba visitando, ya no se podía cruzar de un barrio a otro, y se hacían una fiesta muy bonita de un santo, y se hacían campeonatos de fútbol, y eso ya no se estaba pudiendo hacer. Usted pregunta a su acompañante del barrio cuál es el lindero, y este le dice muy directamente, dice muy sencillo: todos saben quién manda acá y quién manda allá. La pregunta es, y perdonen lo coloquial que voy a hacer, pero es que así es la calle. Si no te vas, te quiebro. Marca la milla y arranca. Son verbalizaciones de gramática de la violencia. Claro que sí. Y la gente lo sabe. Y la gente lo acata. Y el ejemplo que tú colocas, ¿no?, que es un ejemplo de esta ciudad brasileña en la cual estaba haciendo esa entrevista, bueno, el riesgo era muy grande. Los jóvenes no podían ir a jugar al fútbol al otro lado porque si iban, ¿no?, los iban a golpear, los iban a maltratar o incluso podían morir en aquello por transgredir un territorio ajeno. Pero fíjate que hay algo, incluso una norma todavía mayor, Alejandro. Una de las grandes bandas criminales, facções, que llaman en Brasil, se llama el rojo, el Comando Vermelho. El símbolo de ellos es el rojo. Bueno, en las bandas
en el territorio que ellos dominan, todo el mundo puede usar el rojo. Pero en el territorio que es controlado por una de las bandas rivales, ¿no? La de São Paulo, ¿no? Primero comando da capital de São Paulo, o guardián do estado o de Amazonas, ¿no? Si alguien, una muchacha, una joven, ¿no? se pinta el cabello de rojo o decide usar una blusa roja, es castigada porque le está haciendo propaganda a la facción contraria. Entonces, reglas, la gramática criminal en la zona es muy claro. El rojo no se puede usar en este terreno. Y el que lo usa está en riesgo de un castigo o de una punición, como lo está el que tiene uno en el otro lado. No se pueden quedar novios. Dime. Hay un lenguaje. ¿Hay un lenguaje? Hay un lenguaje. Es el lenguaje de las normas sociales que impone. Es la ley del crimen. Pero la ley del crimen, pero es ley. Solo que no es ley legal. Es ilegal, pero es ley en el sentido que la hacen cumplir y que tiene efectos directos en el comportamiento de las personas. Ahora, más adentro del libro, usted recuerda cómo Chávez dio acceso a la FARC en su momento a Venezuela y se lamentó en televisión del ajusticiamiento de un guerrillero por parte de las autoridades ecuatorianas en la época de Granda. Y recuerdan que se dio detrás de Bolaya, jamás acá en Venezuela. Dentro de la gramática de la violencia, ¿quién representa Hugo Chávez? ¿Cómo interpretarlo? Bueno, era una dinámica muy particular y Chávez generó una dinámica muy particular porque Chávez era gobierno, era ley, pero al mismo tiempo buscaba ser un subversivo. Entonces generaba un conflicto muy fuerte. Chávez tenía su labor como presidente, era hacer cumplir la ley. Pero por otro lado, ¿no? Era un crítico continuo de los policías, un continuo de la ley, ¿no? Sí. Imitaba lo que era el ejercicio, impedía lo que era el ejercicio de la ley. Generaba conflictos. Y generaba conflictos porque no era comprensible. En un momento, un par de años antes, un año antes de su muerte, el Congreso se había logrado, en la Asamblea Nacional, se había logrado un acuerdo entre la bancada del gobierno y de la oposición, era minoría la oposición, para proceder a una ley de control de armas en el país. Bueno, cuando eso estaba ya avanzado y estaba a punto de hacerlo, se retiró del Congreso y dijo que él la iba a promulgar directamente. Se murió y no lo hizo. Y se murió y no lo hizo. Quería ser gobernante y subversivo al mismo tiempo. Coloque mejor la cámara. Sí, es que estaba intentando ver si podía hacer algo por mejorar la comunicación, porque vi que se quedó. No, ¿qué sucedía? ¿Qué había allí? Había un mensaje en el cual Chávez tenía como presidente que hacer cumplir la ley y, por ejemplo, creó contra el desarme.
Pero al mismo tiempo, y casi que en la misma semana, que se lanza una campaña bastante buena contra el uso de las armas, ¿no?, en el país, creado por una comisión que existía en el Ministerio de Relaciones Interiores y Comercio. En la misma semana esa, Chávez sale a hacer una rueda de prensa mostrando fusiles de francotiradores, armas, es decir, en un elogio abierto al armamento, ¿no? Entonces, esos dos mensajes crearon una situación muy, muy dramática en el país, que al final llevaban a que no se cumplía la ley, generaron una inmensa impunidad y de alguna forma le transmitió al Estamos hablando con el profesor Roberto Rizal León. Ajá, usted habla del desarme de las policías y la creación de la PNB. Los funcionarios policiales desertaban porque decían que la banda del Coqui y del Bampi y de todo esto tenían armamento muy superior al de ellos. ¿Qué lectura dar a esto desde el punto de la gramática social de la violencia? Bueno, había una intencionalidad política. Hay que recordar que el presidente Chávez desarmó, y durante su gobierno se desarmó, a varias de las policías del país, a las policías que estaban en manos de gobernaciones de la oposición, a la del Zulia, a la del Táchira. La gobernación del estado Miranda, dos semanas después que el candidato oficial perdió las elecciones, desarmaron a la policía y le quitaron el armamento. De alguna manera lo que estaba allí era la propuesta subversiva de Chávez, ¿no? La propuesta subversiva, ¿por qué? Bueno, porque decía que buscaba la manera de no contener el delito, porque detrás de ello había una percepción que la violencia era buena. Una concepción antigua que la mantuvo por mucho tiempo el marxismo, ¿no?, que la violencia era la gran partera de la historia, que era buena, ¿no? Entonces, en esa situación, en esa ambigüedad, ¿no? Mira, hay que recordar, por ejemplo, Alejandro, hubo un momento dado... No te escuché bien, Alejandro. Marx, lo máximo, la violencia. Claro, porque eso en el manifiesto comunista se expresa eso, que es la violencia es la gran partera de la historia. Y recordemos mucho de lo que fueron las consignas durante la época de la guerrilla, contra la violencia de los ricos, violencia de los pobres. Entonces, se funcionaba en ese encuadre. Claro, ese encuadre está muy bien cuando se es oposición y se es guerrilla subversiva. Pero resulta que se llega un momento en que se es gobierno. Y entonces hubo un ministro que en un momento dado declaró que ellos querían formar una policía subversiva. Bueno, una policía subversiva es una contradicción de gramática, de lenguaje. ¿Por qué? Porque la policía tiene que cumplir el orden y la subversión busca subvertir el orden. Entonces no hay manera en que eso pueda encajar. Entonces, ¿qué sucede en una sociedad? Y eso es un poco lo que se busca explicar, ¿no?, en una parte del libro, que sucede en una sociedad cuando esos dos procesos se juntan y se empiezan a crear entonces situaciones anómicas en las cuales la gente pues no sabe qué hacer, al final decide hacer un poco lo que quiere, o como son gran mayoría de los venezolanos, ¿no?, cumplen con la ley y con la norma, a pesar que, ¿no?, pues el Estado, el gobierno, los tribunales no hagan mucho para que eso suceda, pues, ¿no? Ahora, profesor, usted señala también en la obra
que la gramática social de la violencia no se aplica solo al malandro, ¿no? Al mal aspecto, sino que puede haber implicaciones sutiles con lo que es normal y lo que es la regla. Yo quisiera preguntarle cómo quedan los ladrones de cuello blanco acá. No, los ladrones de cuello blanco son quienes trabajan con mejor la gramática social en un sentido, ¿no? Es decir, por ejemplo, Alexa. Bueno, allí, claro, lo que pasa es que ahí no hay violencia directamente, ¿no? Ahí lo que hay es una gran estafa, ¿no? Pero de alguna manera hay un lenguaje también en lo cual se dice, se está trabajando, ¿no? Por el orden, por el país, y al mismo tiempo se están incumpliendo todas las reglas y todas las leyes y las normas, ¿no? Entonces, ahí no, o sea, digamos que la gramática social de la violencia ahí como tal no aplica. Lo que se aplica, ¿no? Es lo que se llama cuello blanco, que es el delito que se ejerce sin violencia, al menos sin violencia directamente. Porque mucho del delito cuello blanco está asociado a un delito, ¿no? Que no es que es un delito violento, agresivo, pero en lo cual hay una interacción entre ambos, ¿no? Por ejemplo, por el lavado de estructural, tenemos la violencia estructural y la funcional, ¿no? Claro, porque se generan unas conexiones, ¿no? El crimen organizado. Entonces, que uno tiene diferencia. ¿Y cuál es la diferencia básica entre el malandro y el crimen organizado? ¿Qué sucede en las zonas donde el crimen organizado se impone? Que el malandro desaparece. El malandro tiene que someterse. Porque el crimen organizado no le interesan los conflictos menores, no le interesan que existan escándalos, ¿no? Le interesa es sus negocios y funcionar bien. Entonces, ese malandro es crimen desorganizado y por lo tanto no lo controla. Incluso lo reprime y lo mata el propio crimen organizado. Ahora, ese crimen organizado necesita de unas conexiones porque tienen una racionalidad más grande. Cuando ya son bandas criminales que llegan a tener 100, 200, 300 personas, te puedes imaginar que eso es manejar una empresa. Quien tiene una banda de 300 personas tiene que manejar una nómina de 300. Tiene que tener un contabilista, claro. Tiene que tener unos administradores, tiene que tener una organización financiera capaz de... Perdón, que no te escuché. Tiene que manejar 500 egos. Claro, exactamente, y tiene que saberlo hacer, ¿no? Políticamente, caudillescamente tiene una labor muy importante y esos son los grandes líderes de los criminales, que son figuras, son muy marcadas. Sí, son en general personas que tienen mucha disciplina, que han tenido muchas de ellas formación policial o militar, ¿no? Que tienen además una capacidad de gerencia importante, ¿no? Bueno, todos esos aspectos, pero tienen que apoyarse. Y estos grupos además funcionan entonces con bufetes de abogados importantes, con oficinas o que tienen sus propios contables y sus propios financistas que le garantizan el flujo de caja necesario, ¿no? Tienen que tener además grupos de inversionistas. Mi pregunta es, profesor, hay un punto donde yo voy a citar un nombre al voleo sin ningún compromiso porque sé que es una institución plenamente transparente. Pero yo puedo estar en un Banesco, por ejemplo, y estar en una banda de crimen organizado, creyendo que estoy en una oficina de un banco pro y... Bueno, no sea a ese nivel de los bancos. Los bancos han ido desarrollando muchos controles internos y es su obligación hacerlo y tenerlo. No sé si la institución bancaria como tal, pero lo que sí es posible es que logren manejar fondos de proveniencia oscura
Y por eso es que tienen todos los controles bancarios que se han ido desarrollando para justamente evitar el lavado de dinero. Por eso es que se desarrollan cada vez que hay grandes operaciones, ¿no? Entonces hay unos controles. Cuando se va a hacer un depósito en efectivo, por ejemplo, hay que hacer toda una declaración de origen de los fondos. Todos esos son mecanismos que se fueron creando justamente para evitar el lavado de dinero y que algunas instituciones... Todo esto es letra, todo esto es blanco y negro, todo esto es letra, todo esto es gramática, escrito, documento. No te escuché bien, Alejandro, no, disculpa, pero... Todo esto está escrito, son documentos, son materiales legibles, o sea, es lenguaje. Todo está escrito, todo está, las reglas están, ¿no? Y los estudios que se hacen en toda América Latina y en el mundo alrededor de eso están buscando apoyar lo que son los negocios correctos, ¿no? Buscando apoyar las empresas que actúan correctamente. Porque al final, ¿qué sucede cuando una empresa de estas empieza a tener dinero o aceptar dinero del narcotráfico? Que se entra en una competencia injusta, no solamente ilegal, sino completamente injusta, ¿no? Porque entonces el objetivo fundamental de muchas de las empresas que entran en esto no es ganar, no es obtener beneficios, como es lo legítimo de una empresa, sino lavar dinero. Entonces, lavando dinero pueden colocarlo los productos a cualquier precio, generar cualquier dinámica que afecta la libertad económica y afecta a las empresas y a la gente honesta. Profe, lo voy a poner en la realidad del día de hoy. ¿Qué lectura puede hacerse desde la óptica de la gramática social de la violencia de la figura de Nicolás Maduro y su entorno? Bueno, desde el punto de vista de la sociedad, lo que uno encuentra es una dualidad de mensajes, en lo cual es el Estado, pero hay amplias zonas en las cuales el Estado no tiene presencia y la presidencia no tiene presencia, ¿no? El Estado no tiene. Entonces, hay una situación, además, imagínate, en la cual hay un presidente en el país que dejó de ser reconocido como presidente por 60 y tantos países, creo que fue. Allá no recuerdo. Entonces, es una dualidad. Sí, entonces, ¿qué crea eso ante el país? Es una figura, ¿no?, que, bueno, no tiene una legitimidad ante terceros, ¿no? Entonces, al no tener una legitimidad ante terceros, bueno, ¿cuál es la que puede tener? Hay una parte del país que lo reconoce como presidente, y otra parte del país no lo reconoce. Eso crea una dualidad, ¿no?, en la normatividad social muy dramática y muy marcada. Ahora, desde el punto de vista del ejercicio, hay situaciones, bueno, muy graves desde el punto de vista de lo que es una gramática social, como la ley aprobada hace ya unos cuantos años sobre lo que es creo que la ley se llama algo así, contra el bloqueo, pero que autoriza al presidente de la República a no aplicar ninguna ley de carácter nacional o subnacional. Una sociedad en la cual la figura presidencial, por aquel decreto especial que se da, ¿no?, aquella ley especial que se otorga, puede no aplicar la ley, bueno, sencillamente crea un vacío donde, desde el punto de vista de la gramática, que es, bueno, no hay gramática. No hay gramática, hay, bueno, cualquier cosa que puede... ¿Sí? No hay ¿Perdón? No es república. Bueno, por lo menos no hay institucionalidad, ¿no?, en términos de no hay Estado de Derecho como tal, ¿no? Yo creo que república la seguimos teniendo en el sentido del país, ¿no? Y creo que se sigue teniendo porque hay una inmensa cantidad de venezolanos, inclusive venezolanos partidarios del propio
gobierno y del propio partido de gobierno, bueno, que creen en una institucionalidad y que han tenido y que tienen, bueno, descontento y que no logran cómo conciliar sus simpatías ideológicas con lo que es un ejercicio, ¿no?, de no construcción o de destrucción de la vida social. Ok. Profesor, pregunta final. Así como lo hizo con Maduro, hágalo con la oposición. Bueno, la oposición tiene unas grandes dificultades del acatamiento de sus propias reglas. La oposición, yo no soy político, no soy un analista político propiamente, soy un sociólogo que investiga estos temas, pero pensado desde la gramática social, ¿no?, una de las grandes dificultades que se ha tenido es que no ha sido posible sostener unas reglas del juego entre los mecanismos de la oposición y el funcionamiento de la oposición. Entonces la oposición, ¿no?, lo que se ha visto con muchas de las dificultades es que hay individuos que juegan otras reglas, es que hay algunos que las acatan y otros no, y otros se salen, ¿no? Eso genera Claro. dificultad, y una gran dificultad en la medida en que no logra cohesionarse como una fuerza alternativa ante lo que es el gobierno y su ejercicio de poder. Bueno, profesor, en una entrevista larga, le voy a pedir para cerrar que me dé algunos detalles de cómo se hizo la obra, quién diseñó la portada, todas esas cosas, esos detallitos que no son la pluma del autor en sí, pero que están, creo que está la Unión Europea detrás, en fin, refiérase un poco también al producto como todo. Sí, el libro es el resultado de una investigación de varios años vinculado al Observatorio Venezolano de Violencia y vinculado a 11 universidades nacionales que hemos estado en un proyecto, coordinados en un proyecto del cual hemos recibido apoyo de la Unión Europea para el trabajo y para la producción de este libro, buscando comprender la violencia y buscando comprender el dolor, ¿no?, de las víctimas, de las víctimas de la violencia, porque es una mirada muy particular que hay que hacer frente a esto también, ¿no? Entonces el libro es el resultado de lo que son encuestas que hemos hecho a la población, grupos focales, entrevistas hechas en 15 estados del país, ¿no? Además tiene que ver con un trabajo que hemos compartido también con colegas en Colombia, en Brasil, en México, que me han llevado en distintos de estos países a trabajar y a coordinar investigaciones con ellos. El libro fue publicado este año por la editorial Alfa. Lo pongo acá para que lo puedan ver ¿Qué libro, ¿cómo se llama? la pintura es una pintura de Caravaggio, ¿no? El pintor se llama? El pintor se llama Michelangelo da Caravaggio. Uno lo conoce normalmente en el arte como Caravaggio, ¿no? Contemporáneo de Rafael. Sí. Bueno, la editorial y el editor y Ulises Mille, todos buscaron esta pintura, ¿no? Que es una pintura a Salomé. Porque sienten que emblematiza. Porque sienten que ahí está sintetizada la obra. Bueno, es una cosa complicada, pero bueno, de alguna manera, este es una violencia. Y en la historia de Salomé pidió a Herodes la cabeza de Juan el Bautista, que se la trajeran en una bandeja, ¿no? Entonces, bueno, hay toda la gramática social que está detrás de ese lenguaje de Herodes, de la solicitud de Salomé como una bailarina, de lo que significaba el profeta Juan Bautista, ¿no? Y bueno, de alguna manera lo que hace, ¿no?,
Bueno, sintetiza que es que las violencias siempre han tenido un conjunto de reglas, de normas, que son las normas de la sociedad en las cuales llevan a No, aplicar una violencia. una mujer, hermano, Es la vida humana, al final. no te, el asunto con San Juan es que le dijo es que no podía tener por mujer a la mujer de su hermano. Sí, esa Eso parte una no la recuerdo. No la recuerdo. sí, Pero bueno, la regla del incesto es mucho más antigua. En antropología, por antropología sabemos que es de las primeras reglas que hay en la vida social y de la construcción de la vida social, que lo trabaja muy bien la antropología y el psicoanálisis, ¿no? Que es la prohibición primera en la vida social, es la prohibición del incesto, ¿no? Y esa es la sí, construcción en las tribus, en los pueblos primitivos del otro, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué es el insecto? Es una regla, ¿no? Es una regla, una prohibición, entra en el mundo de lo prohibido. Y esa regla que entra en el mundo de lo prohibido lleva a una regla de lo correcto y lo permitido. ¿Y qué hacen eso en los pueblos primitivos? Es que tienes que salir a buscar pareja, ¿no? En otro pueblo. Y eso lleva al comercio y lleva al intercambio. Y es una de claro. las grandes riquezas de la vida social, ¿no? Que ha sido trabajado, como digo, por la antropología y por el psicoanálisis como una de las construcciones de lo que es la relación en las sociedades que pueden trabajarse a partir de prohibiciones que llevan a la cooperación también, pues, ¿no? Y no necesariamente a Me la guerra. hace, me hace recordar un libro de José María Vargas que se llama El orden sobre el caos. Bueno, no, es que en ese tiempo era muy claro, ¿no? Era muy claro lo que era la norma, la necesidad de la norma social y el orden social en el establecimiento de una república que tenía grandes dificultades, que había destruido un orden y que estaba intentando construir un orden nuevo, ¿no? Que es el paso de lo que era toda una normatividad y una vida social regida, ¿no? Por la corona española a una normatividad creada sobre la república y sobre valores diferentes y sobre intentar construir una sociedad novedosa, nueva, e intentar crear leyes. Y es interesante aquella frase en el discurso de Bolívar, ¿no? Leyes que no fuesen leyes aéreas, sino leyes aterrizadas a lo que era esa vida social. Es decir, que está intentando Bolívar generar una gramática social adaptada a lo que es ese pueblo y esas condiciones. Me voy a permitir saludar con mucho cariño a una persona, a la primera persona que se conectó, una gran fotógrafa que trabajó con el maestro Carlos Cruz Diez por mucho tiempo, y es Andreina Mujica. Andreina, te mandamos un saludo desde acá, y gracias por escucharnos durante todo este rato. Profesor, para mí ha sido un honor, verdaderamente. No tengo palabras para agradecerle la primicia. Esto va a salir publicado en Banca y Negocios como un dossier, y bueno, le deseo el mayor de los éxitos con el libro, ¿no? Es decir, que se venda y sobre todo que quede conciencia y haga razonar a, a tanto a tanto gorila que anda por ahí con una pistola y una camioneta, ¿no? Es decir, hoy estamos gobernados por lo obsceno, por lo ordinario, por lo violento, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias y saludos para ti, para tu audiencia también y tus seguidores, Alejandro. Encantado de haber venido aquí, profesor. Se vale repetir. Cuando tenga nuevo material, volvemos a conectarnos. ¿Está bien? Con gusto. Feliz tarde. Feliz tarde. Estima.